Hola, muy buenos días, Dios les bendiga. Gracias una vez más por estar allí fielmente conectados con nosotros para poder recibir el buen consejo que viene del cielo. Somos los pastores Julio y Marisol González. Muy buenos días a todos, Dios les bendice en esta mañana. Nos alegra que podamos estar nuevamente con ustedes y que ustedes hayan dispuesto este tiempo para estar en la presencia de Dios. Vamos a colocar este tiempo en manos del Señor, que sea Él guiándonos y direccionándonos en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor. Alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor. Te pedimos, Dios. Damos gracias por el día de hoy, por la tu misericordia de hoy, por el favor de hoy, Señor, por darnos la oportunidad de nuevamente abrir nuestros ojos, Padre, tener vigor, tener fuerzas, tener salud, tener vida y tenerla en abundancia. Sea, Señor, para Gracias. nosotros una herramienta. Gracias, Espíritu para Santo poder de Dios. avanzar. En tus manos nos Para ponemos, nosotros Señor, seguir y oramos y subiendo te cada pedimos peldaño, que cada seas tú escalón en esta hora, Señor, hacia esa bendición, hacia ese crecimiento, hablándonos, impartiendo hacia esa esta mañana, perfección, Señor. quitando todo Padre, lo que porque no sea sabemos que tuyo estamos en medio ese de proceso nosotros, Señor, de ser obrando de una perfeccionados, manera de ser especial, santificados, obrando de una manera apartados para ti, sobrenatural Señor. sobre cada uno de En el nombre de nosotros, Padre. Jesús. Colocamos este Te tiempo damos en tus gracias, manos Señor, y en esta pedimos mañana. la guianza de tu Espíritu, que venga la revelación de tu bendita palabra, Te damos Señor, gracias, Dios. a cada uno de nosotros, Señor. Háblanos por tu palabra, Señor. Tu palabra es la que nos enseña y nos guía todos los días de nuestra vida, Señor. Nos instruye. Padre, por eso te clamamos en esta hora, Señor. Cumple el plan y el propósito con el cual tú nos envías esta palabra el día de En el hoy, nombre de Señor. Jesús. Que esta palabra halle cabida en nuestros nuestras corazones, vidas. Señor. Que esta palabra sea puesta por obra, Señor. No sea Así una es. palabra más, una enseñanza más, Señor. Un devocional más, Señor. Sino que tu palabra llegue a cada vida, a cada corazón, Señor, te lo pedimos. enseñándonos y En el buen guiándonos, nombre de Señor. Cristo Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy tenemos un día soleado. Todos los días son perfectos para estar en la presencia del Señor. Si fuese con lluvia, sería el día perfecto. Si fuese como el día de hoy soleado, también es perfecto porque la creación perfecta es porque ha sido creado por el Dios Todopoderoso. El día de hoy queremos tener un tema bien interesante, así como son todos a través de la palabra. Y el título del devocional del día de hoy es ¿y tú ya oraste por eso? ¿Y tú ya oraste por eso? Acerca de la oración hay mucho de qué hablar. Necesitaríamos días, meses, se nos iría tal vez todo el tiempo de este año para hablar acerca de las riquezas de la oración, del tema de la oración. Escuché a un pastor y me pareció una buena estrategia y hablaba de hacer un aviso, un cuadro, un cartel, y eso es también una sugerencia que te doy, que diga, ¿y tú ya oraste por eso? Yo ya hice el mío, ya hicimos el de nosotros, aquí está. ¿Y tú ya oraste por eso? Es una sugerencia. Si tienes a tus hijos, dile a tus hijos que te hagan esto algo bien bonito, o tu esposita, o el varón de la casa. ¿Y tú ya oraste por eso? Y ese cartel, este aviso, debemos colocarlo en el lugar donde más tiempo pasamos, en el lugar más frecuentado por todos en la casa. ¿Por qué razón? Porque la tendencia que tenemos es de preocuparnos. La tendencia frente a cosas que están sucediendo es la preocupación. Pero este aviso lo que nos va a sugerir es que antes de preocuparnos, llevemos todo a la oración. Que si hay una preocupación por la parte económica, que si hay una preocupación por la parte de salud, entonces este aviso nos va a ayudar a recordar. ¿Y tú ya oraste por eso? Antes de darle espacio a la preocupación y al meditar una y otra vez, entonces primero oremos. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4 versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses 4:6. Ahora, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y míralo como lo dice. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo y díganle a Dios lo que necesitan. Se lo voy a repetir. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo y díganle a Dios lo que necesitan. Entonces podemos entender que orar es preguntarle a Dios: Señor, ¿tú qué quieres que yo haga?
Cuando ves el aviso y tú ya oraste por eso, es que vayas y le preguntes a Dios qué vas a hacer en esa situación, qué vas a hacer con esas circunstancias, qué vas a hacer con lo que te está aquejando, te está quitando el sueño, qué vas a hacer con eso. Jesús oraba. Y es el mejor ejemplo de oración, el mejor modelo de oración es Jesús. Jesús oraba para pedir fortaleza, Jesús oraba para dar gracias, Jesús oraba para pedir respuestas. Y Jesús oraba para saber qué debía hacer. La oración de Jesús en el desierto no fue la misma que tuvo en el Getsemaní. Dirigiéndose al mismo Padre, tenía intenciones totalmente diferentes. La motivación de su corazón era totalmente diferente. El propósito de esa oración era totalmente diferente. Él fue a orar para recibir el respaldo de Dios. Fue a la oración para recibir la revelación. Quiénes eran los que iban a estar con él, muy cercanos a él. Él fue a la oración al Getsemaní para ser fortalecido y entender la voluntad de Dios. ¿Qué debía hacer en ese momento? En Lucas capítulo 11, versículo 1, Lucas 11:1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Hoy eso es lo que queremos también nosotros, aprender a orar, decirle: Señor, enséñame a orar. ¿Y qué tal si se lo decimos al Señor? ¿Qué tal si tú se lo dices al Señor? ¿Por qué no cerramos por un momento nuestros ojos? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle al Señor con nuestros propios labios, allí donde tú te encuentras, en tu casa, en tu oficina, si puedes hacerlo, dile: Señor, necesito aprender a orar. Necesito sumar a mi vida. Necesitamos sumar a nuestra vida un espacio de oración. Que tu espíritu en mí active la pasión por la oración. Amén. Y amén. Es decirle con nuestros propios labios al Señor: Señor, enséñanos a orar. No hay victoria en la vida cristiana sin oración. No hay sentido de ser cristiano si no soy una persona que me ejercito, que practico la oración. Que tengamos una vivencia, una vida de oración. Es algo que no se puede reemplazar. No se puede reemplazar ni por las amistades que tengamos, por los amigos, por las actividades diarias. Ni siquiera se puede reemplazar la oración por el servicio. Es más, el servicio se convierte en algo insípido si no tengo oración, ya que la sazón de mi servicio es la oración. Para aquellos que desarrollan un servicio donde quiera que estén, si es los de alabanza, los de danza, alguna vez escuché que el que canta ora 2 veces. Eso no es bíblico. Cantar es a través de un don, de un talento, y es un servicio a Dios, pero eso no reemplaza la oración. Amén. Es más, para que haya un fluir en el canto, en el servicio, se necesita la oración. Hay personas que quieren servir, pero no les gusta orar. Entonces se convierte en un servicio insípido. Lo que le da el sazón, el sabor a nuestro servicio, para hacerlo con excelencia, para que se vea la unción a través del servicio, así sea recibir las personas en la puerta de la iglesia. Se necesita un tiempo de oración. El Señor Jesús, cuando oraba, su rostro resplandecía. A Moisés le pasó exactamente lo mismo, su rostro resplandecía. Nuestro rostro resplandece cuando oramos. El servicio es diferente. Aún el servicio en tu casa es diferente cuando tú, antes de hacer las cosas, oras. La sazón es la oración en tu casa. El servicio en nuestro trabajo es un servicio que prestamos. Necesitamos orar antes de ir a trabajar. Entonces la oración es ese eje estructural y fundamental en la vida cristiana. Y por ser tan fundamental, quisimos hacer una comparación entre la oración y la alimentación que nosotros consumimos. Es necesario entender que la oración es algo que todos, no unos pocos, todos. No es solo aquel que tiene un servicio en la iglesia, no es aquel que predica, no solo es para aquel que tiene mucha espiritualidad, o aquel que tiene mucho tiempo libre, o aquel que sufre de insomnio. No, la oración es algo que podemos aprender, que debemos aprender y entender que a través de la oración nuestra vida cambiará. Una vida de oración hará que nuestra vida no vuelva a ser la misma. Volvemos a lo mismo, son herramientas, y el día de hoy es una herramienta más. Si a tu vida le añades oración, tiempo de oración, una vida de oración, un espíritu de oración, vas a ser una persona totalmente distinta. La oración transforma tu vida y la transforma de una manera trascendental y drástica. Eso te lo podemos garantizar. Eso te lo garantizamos porque eso ha sucedido en nuestra vida. Cuando oramos se nos nota. Entonces la oración es algo nutricional.
Y cuando vamos a hacer la comparación entre la oración y los alimentos, al hablar de la alimentación, de la comida nutricional, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere una alimentación nutricional? Se refiere a la comida nutricional, se refiere al alimento básico diario que nuestro cuerpo necesita. ¿Recuerdas en la Biblia cuál es el personaje que se preocupó por la alimentación y por la nutrición? Hay un personaje que se preocupó por comer bien, no se contaminó con la comida del rey, y fue Daniel. Podemos decir que Daniel fue el primer vegano de la Biblia, porque él comía era legumbres. Solo legumbres. Legumbres y verduras y todo esto. Pero él le dio mucha importancia al tema nutricional. Y el mismo Daniel nos va a enseñar hoy algo bien interesante. La oración te mantiene espiritualmente sano. Una buena alimentación a nosotros nos mantiene sanos, físicamente sanos. Una buena oración nos mantiene espiritualmente sanos. Esa oración constante va a generar en tu vida y en nuestra vida salud. Miremos Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel 6, 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, es decir, el rey había firmado un edicto de muerte para aquel que no obedeciera, entró en su casa. Mire lo que hizo Daniel al saber un edicto, unas malas noticias. Entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Dice que Daniel, al escuchar el edicto de muerte, unas malas noticias, antes él de preocuparse, ¿qué fue lo que hizo? Entró en su casa, cerró las puertas de su casa y abrió las ventanas de su habitación que daban hacia Jerusalén. Y dice que se arrodillaba y oraba 3 veces al día. Y encontramos algo bien interesante, que Daniel cerró las puertas a las malas noticias y abrió la ventana que daba hacia Jerusalén. ¿Y qué significa Jerusalén? Jerusalén significaba la promesa, no el significado de la palabra, sino que significaba Jerusalén para él. Era su tierra, era la promesa. La promesa era de que ellos volverían porque estaban en cautividad, allí estaban en Babilonia. Entonces él lo que hacía fue que cerró las puertas a las malas noticias, a las noticias de muerte, al edicto y a la sentencia que había contra él, y abrió las ventanas hacia la promesa. Eso sí que es bien interesante. Cierra las puertas a las malas noticias, ciérrale las puertas a la angustia, a la tribulación, y abre las ventanas de la esperanza, abre las ventanas de tu casa que dan hacia la promesa. Ahora, ¿qué dice la palabra? Que cuántas veces oraba Daniel al día. ¿Cuántas veces oraba Daniel al día? 3 veces al día oraba. 3 veces al día. ¿Y nosotros cuántas veces tomamos alimentos al día? 3 veces. Claro, es que hay algunos que No pueden hacerlo. no, que lo hacen más veces o lo hacen. Bueno, ahorita en la cuarentena hay personas que están alimentándose, bendito el Señor. Pero lo aconsejable y lo recomendable, lo normal es 3 veces al día. Si te das cuenta por qué se comparó la oración con la alimentación, Daniel oraba 3 veces al día y nosotros tomamos alimentos 3 veces al día. Nuestro cuerpo necesita los 3 golpes de comida básica: desayuno, almuerzo y comida. También nuestro espíritu. Necesitamos esos mismos momentos de oración. Y ya muchos pueden estar pensando: pastor, pero ¿es necesario orar tanto? ¿Orar en la mañana, al mediodía y también en la noche? Tranquilo. Si solamente quieres orar una vez a la semana o 2 veces a la semana, lo puedes hacer, no te preocupes. Si te parece mucho 3 veces al día, entonces ora, si lo consideras 2 veces a la semana o 3 veces a la semana. Eso es igual a tomar el alimento físico también solamente 2 o 3 veces a la semana. Eso dolió. La verdad, eso nos cuestiona. Las veces que tú tomes alimento, deberías también de estar en un tiempo de oración. La oración nutre, es sumamente necesaria. ¿Nosotros por qué comemos? ¿Por qué nos alimentamos? Porque el cuerpo gasta energía, consume energía. Entonces, si no comemos, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Terminará comiéndose sus propios órganos. Cuando no hay una alimentación, entonces el cuerpo tiene unas reservas. Sí, hay algunos que tienen más reservas que otras personas, pero las reservas, el cuerpo comienza a nutrirse de ellas. Cuando se acaban las reservas, que es la grasa que se tiene en el cuerpo, entonces comienza a ir por los músculos. Y por eso es que hay muchas personas que comienzan a tener un desgaste muscular.
porque no se alimentan bien y el cuerpo necesita nutrirse. Entonces comienza a desgastar la parte de los músculos. Comienza a consumir los demás órganos vitales. El solo hecho nosotros de respirar, el solo hecho de que nuestro corazón palpite, desgasta. Y el cuerpo necesita proteínas, carbohidratos, todo, las legumbres. Y espiritualmente también pasa lo mismo. El solo hecho de vivir un día nos consume energía espiritual. Te lo voy a explicar. Cuando una persona deja de venir a la iglesia, cuando una persona se descuida en la oración, aunque no haya hecho nada malo, porque la persona dice, bueno, pero es que no he ido a la iglesia, bueno, he dejado de orar, he dejado de leer. Y si no ha hecho nada malo, si no has pecado, no has robado, no has adulterado, no te has emborrachado, no te has desordenado, no has sido infiel, pero esa persona espiritualmente, ¿cómo termina? Seco. ¿Y por qué razón si no hizo nada negativo, no hizo nada malo? Entonces, ¿por qué razón descendió espiritualmente? Porque la sola vivencia diaria te consume un nivel espiritual. El solo hecho de tú levantarte comienza a haber un desgaste espiritual, no solamente físico. Esto nos indica que los niveles espirituales en nosotros varían. En nosotros varían. Por eso tiene que haber una alimentación metódica, repetitiva, constante, programada en nuestra vida espiritual. ¿Y por qué? Porque si no lo hacemos, nuestros niveles van a bajar. Y tal vez para ti no es notorio, pero sí se nota. Cuando tus niveles espirituales bajan, empiezas a tener menos tolerancia, empiezas a responder feo. En el caso de los varones, entonces empezamos a responderle feo a nuestra señora, empezamos a descuidar a nuestra señora. Y te digo algo, cuando empiezas a descuidar a tu señora, es porque has descuidado a tu señor. Ay, ay, ay. Cuando empezamos a descuidar a nuestra señora, es porque hemos descuidado a nuestro señor. Y hay una recomendación para las espositas, esposas. Ustedes saben el nivel espiritual de su esposo por la manera en que les hablan a ustedes, por la manera en que las tratan a ustedes. Ellas pueden saber el nivel espiritual de nosotros por la manera en que nosotros les hablamos, por la manera en que nosotros las tratamos, por la tolerancia que nosotros tenemos. Al igual nosotros los esposos sabemos cuál es el nivel espiritual de nuestra esposa por la manera en que nos habla, por la manera en que nos trata, por la tolerancia que hay ahora en ellas y más en estas situaciones. Sabemos cuál es el nivel espiritual. Por eso, y tú ya oraste por eso, ya hemos entrado al tiempo de oración. Cuando nos descuidamos en la oración, eso se nota, eso se te nota. En la Biblia, en tercera de Juan, en el versículo 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Amén. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que seamos prosperados en todas las cosas. Y dice, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Cuando nos está hablando la palabra acerca de esto, nos está diciendo que en la medida que nuestra alma prospera, vamos a ver la bendición en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo hacemos para que nuestra alma prospere? A través de la oración. No hay otro método, no hay otra forma que tu alma sea prosperada si no es a través de la oración. Porque a través de la oración tú aprendes a lo que el pastor nos está hablando, aprendes a convivir, aprendes a tratar a los demás, aprendes a considerar a los que están a tu lado. Cada vez que nosotros tenemos esos tiempos de oración, estamos sometiendo nuestra vida al Señor, y es ahí donde eso produce cambios en nuestra vida. Ahora, si queremos como padres saber el nivel espiritual de nuestros hijos, eso se nota por la manera en que hablan, por la manera en que responden. Cuando ellos dejan de orar, se nota. Muchísimo. Porque se convierten en intolerantes. Y más si de pronto pueden tener ese juego tan famoso hoy en día en la juventud que se llama Free Fire. La actitud de nuestros hijos cambia. La manera de responder cambia cuando se dejan envolver por este juego de Free Fire. Hay muchos otros juegos. Ese juego en particular es un juego de guerra. Es un juego que está a la defensiva y es muy adictivo. Entonces, pues así mismo comienzan a estar nuestros hijos, como es ese juego, a la defensiva. Comienzan a estar en guerra todo el tiempo. Cuando los jóvenes comienzan o terminan de jugar Free Fire y uno como papá les quiere hablar, uno primero, hermano, como que busca hacer una trinchera para poder hablarles, porque están a la defensiva.
nada les gusta, intolerantes. Entonces el nivel espiritual sí puede bajar. Si nosotros tenemos un recipiente lleno de agua, pero vemos que cada vez se va como disminuyendo el nivel del agua muy rápido, entonces la primera percepción, ¿cuál va a ser? Que tiene una filtración, que tiene una fuga, ¿verdad? Y muchas personas tienen fugas en su vida. Tienen fugas en su vida. Estamos rodeados de cosas negativas, de ambientes negativos, de personas negativas. Y eso hace que los niveles espirituales bajen. Y es por eso que debemos alimentarnos constantemente, continuamente. Por eso, al igual que Daniel, en la vida de Daniel, nosotros debemos tener esos 3 golpes al día, esas tres veces de ir a la intimidad. Si tus labores no te lo permiten, porque bueno, pastor, eso es para la gente que está en la casa y que no tiene nada que hacer. Es que la oración no es porque no tengamos nada que hacer. Eso es un concepto errado. La oración no es para el desocupado. La oración no es para el que se queda en casa. La oración es para todos. Es para todos. Si no lo puedes hacer por tus labores, si no lo puedes hacer por tus ocupaciones, mínimo 2 veces al día. Y lo que todos sabemos decir es sí, sí, yo sé que tengo que orar. Y después de este devocional, entonces vas a comenzar a orar. Pero ¿qué va a pasar después de 2 semanas? Como que se nos olvida. Según los nutricionistas, ¿cuál es el alimento más importante durante el día? El desayuno. El desayuno es lo que aconsejan, ¿verdad? Que sea bien nutrido, que tenga, hermano, todo lo necesario. Entonces, espiritualmente, por lo menos, debemos hacer lo mismo. Debemos, hermano, al levantarnos, orar. Y si podemos antes de acostarnos, orar. Antes de acostarnos, no después de acostarnos. Porque hay muchos que oran arrunchados. Respetable pero discutible. Entonces necesitamos tomar una posición correcta para dirigirnos al Padre. Si es en la mañana, que sea lo primero que tú le des al Padre. Una oración de gratitud, una oración de exaltación, una oración de revelación, una oración que te ayude a controlar tu alma, tus emociones, una oración que te lleve a tener dominio propio sobre las circunstancias también. En el libro de Nehemías encontramos a un hombre, a Nehemías, que él no hacía nada sin antes orar. Yo creo que él tenía ese aviso. ¿Y tú ya oraste por eso? Nehemías capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Dice que cuando oí esas palabras, ¿cuáles fueron las palabras que escuchó Nehemías? Unas palabras de destrucción, unas palabras unas noticias, porque dice cuando oí esas palabras, entonces le estaban diciendo que Jerusalén estaba destruido. Eran unas noticias drásticas, duras, unas noticias de muerte, parecidas a las estadísticas que hoy estamos escuchando. ¿Qué fue lo que hizo él? Antes de nada oró. ¿Y tú ya oraste por eso? Dice que lo primero de él fue que se sentó, lloró, hizo duelo por algunos días, ayunó y oró. ¿Por qué razón él oraba en esa situación? Porque él no quería cometer un error. Él no quería cometer un error. Estaban en el mes de Kislev, es más o menos entre el mes de noviembre y diciembre. Y dice la palabra en el capítulo 2 del mismo Nehemías, dice que en el mes de Nisan, es decir, el mes de marzo-abril, más o menos marzo-abril, entonces estamos hablando de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo-abril, casi 4 meses, donde este hombre se dispuso para orar. Este hombre no salió corriendo, no se dejó llenar por sus emociones, no se dejó gobernar por la preocupación. No te dejes gobernar por las circunstancias, no te dejes gobernar por la preocupación. Este hombre fue y dice que oró al Rey de los cielos. Entonces, mira lo importante que es entrar a la oración. Y Nehemías sí que nos lo enseña. Y en el capítulo 2, versículo 4, ¿qué dice? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Cuando él ora durante 4 meses, recibe una respuesta. El rey entonces le pregunta: ¿qué tienes, Nehemías? ¿Por qué estás triste? Y él le cuenta toda la situación, de las malas noticias, de todo lo que estaba pasando en su vida. Y nosotros podemos aplicarlo hoy. Quedaron sin trabajo, no hay ahorros, se está acabando la provisión. Y entonces el rey le dijo: ¿qué necesitas? Él tampoco se dejó llevar por la emoción. Él no tomó decisiones permanentes en estados temporales. Es lo que él dice la palabra. Entonces oré al Dios de los cielos.
Para nosotros, incluso para movernos, para pedir y poder hacer algo, necesitamos orar. No es religiosidad, no es llevar nuestra vida al extremo, es una total dependencia de Dios. ¿Y tú ya oraste por eso? Porque muchas cosas, en muchas situaciones hemos cometido errores, porque no hemos orado, porque hemos considerado que ese tiempo que yo puedo invertir en la oración, puedo salir y hacer vueltas, puedo salir y mirar a ver qué vamos a hacer para solucionar esta situación. Antes de salir a correr, antes de preocuparte incluso, ve y ora. Porque dice la palabra, allí mismo en Nehemías, dice, y la benéfica mano de Dios estuvo sobre mí y recibió todo lo que necesitaba. Eso me agrada, me impacta, me enamora del Señor. Este libro de Nehemías es un libro que nos enseña de estrategia, que nos enseña de trabajo en equipo, que nos enseña acerca de la dependencia de Dios, nos enseña acerca de ser valientes, nos enseña acerca de ser responsables, del ser responsables. Entonces este hombre, cuando dice, y oré al Dios de los cielos, y oró por la situación, dice que se le concedió todo lo que él le había pedido al rey. Le pidió madera, le dieron madera. Pidió unas cartas, le dieron cartas. Que le franquearan el paso, que se le abriera el paso. Fue concedido. ¿Cuánto necesitamos que hoy se nos abran las puertas? ¿Cuántos de nosotros hoy necesitamos una provisión? ¿Cuánto necesitamos la madera para enmaderar las puertas del palacio? Lo dice la palabra, y para poder restaurar. Necesitamos cosas para restaurar. Estamos nosotros con ansiedad de qué va a pasar. Entra a los tiempos de oración y recibiremos la misma respuesta que Nehemías. Y todo me lo concedió el rey, porque la benéfica mano de Dios estaba sobre mí. La benéfica mano de Dios está sobre tu vida. Y quiero terminar diciéndote, ¿y tú? ¿Ya oraste por eso? ¿Cómo están tus niveles espirituales? ¿Cómo están nuestros niveles espirituales? Haz ese cartel, haz ese aviso, haz ese cuadro. ¿Y tú ya oraste por eso? Cuando oramos, Dios abre puertas. Cuando oramos, Dios responde. Cuando oramos, la benéfica mano de Dios está sobre nosotros. Amén. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana por este tiempo que nos ha regalado en su bendita presencia. Padre, te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te glorificamos. Te damos las gracias, Dios, por este tiempo devocional que nos has permitido tener, Señor. Bendice el día de hoy, Señor, y permítenos, Señor, tener conciencia que necesitamos crecer en los tiempos de oración. Necesitamos irnos al secreto contigo, Señor, de mañana, de tarde, de madrugada, Señor. Dice tu palabra que te busquemos en cuanto tú puedas ser hallado, Señor. Quiere decir que vendrán tiempos en que no, mi Rey, pero queremos ser diligentes en ello, Padre. Queremos ser diligentes, Padre de la gloria, en nuestros tiempos de oración. Que podamos deleitarnos a través de la oración, que no sea algo impuesto, que no sea un sacrificio, que no sea una obligación, Señor. Que sea un tiempo de deleite, sea un tiempo de intimidad, sea un tiempo de relación contigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Inquieta nuestro corazón, Señor. Dile allí al Señor, Señor, inquieta mi corazón, Señor. Que yo tenga el deseo, que tenga el anhelo, que tenga la necesidad de buscarte, Señor, en todo tiempo y en todo momento, Señor. Que no hagamos nada sin antes consultar a ti, Señor. Que todo lo que hagamos lo consultemos contigo, Padre de la gloria. Dice la palabra en Nehemías que él le dijo al Señor, Señor, concédeme buen éxito. Y el Señor se lo concedió. Porque él tuvo una prioridad. Y su prioridad fue ir al Señor. Su prioridad fue estar en el secreto con el Señor. Su prioridad fue pedir la guianza y la dirección de Dios para los tiempos que él estaba viviendo. Hoy te clamamos a ti, Señor, y te pedimos tu guianza. Hoy te pedimos que nos enseñes, que nos guíes, que nos direcciones en estos tiempos. Tal vez hay angustia, tal vez hay preocupación, Padre, pero hoy te clamamos, Señor. Tu palabra dice que muchos caminos para el hombre están bien, pero solamente tú eres el que ordena nuestros pasos, Señor. Solamente tú sabes lo que ha de venir más adelante para cada día, yo te responderé. Yo te clamo y vamos yo te a pido ti, en esta Señor, hora. Guíanos, porque tú Señor. respondes, tú Guíanos, fortaleces, Señor.
tú en nos los guías tiempos de y en oración, revelación, Señor. En el nombre Te de pedimos Jesús. que agudices nuestros oídos para Te damos escuchar gracias, papá. el consejo que tú tienes Gracias para te damos en nosotros, esta mañana. para escuchar lo que tú vas a hacer con nosotros, con nuestra casa, Dios. Gracias Hoy te te damos, pedimos, Dios, Señor, guíanos, llévanos a toda verdad, Señor. para poder En el reposar nombre de Jesús en de el nombre de Nazaret. Jesús. Nehemías pudo salir adelante, Señor, porque recibió la guianza de tu Espíritu, el mover de tu Espíritu en su vida, Señor. Amén. Hoy te clamamos como ese Nehemías, Señor. Y hoy te pedimos, Espíritu de Dios, que nos concedas buen éxito, Señor, cuando salgamos de este tiempo de cuarentena, Señor. Muchos están preocupados, muchos no saben qué van a hacer, pero nosotros estamos confiados en ti, Señor, en que tú nos vas a conceder buen éxito, en que tú nos vas a rodear de personas idóneas, Señor, Habrán en contactos todo, Padre de la celestiales, gloria. contactos Tú permitirás, divinos, Señor, Padre de la gloria, en el que nombre de tengamos Jesús. esas relaciones espirituales, Señor, cuando salgamos de este tiempo para seguir creciendo y seguir avanzando, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Te damos gracias por este día, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, gracias por haber estado allí. Si puedes compartir este mensaje con alguien, yo sé que va a ser de gran bendición también. Recordemos, varones, mañana 5 de la tarde. 5 de la tarde es un tema bien interesante que nos va a ayudar a cómo crecer en nuestra vida espiritual, en nuestra vida ministerial, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida económica, en nuestra vida de empresarios. Nos va a ayudar mucho este tema. Así que los espero mañana 5 de la tarde y mañana también el devocional en la mañana, a las 9 de la mañana. Y el domingo 10 de la mañana. Así que no se lo pueden perder y estamos allí muy conectados. Si las mujeres también se quieren conectar allí, amén. Bueno, eso yo sé que va a ser de gran bendición para todos el día de mañana. Dios les bendiga el día de hoy. Un abrazo para todos. Bendiciones. Un excelente día. Bendiciones.